Muy buenas tardes. Gracias por venir a este nuevo encuentro por una ciudadanía crítica. Y en primer lugar, sin restar protagonismo a nuestra ponente Nuria Hernández Mora, me voy a presentar. Soy Susana Curiel, alcaldesa de Navascurial, un pueblo afectado por la pretensión de expoliar el agua del nacimiento del río Corneja aplicando la ley de minas. Y es para mí un honor que la organización de estos interesantísimos encuentros por una ciudadanía crítica me hayan elegido a mí, especialmente por ser una representante de un amplio grupo de gente que estamos luchando y estamos dentro del movimiento de defensa para el río Corneja y Alberche. Pero estamos aquí para escuchar a Nuria Hernández Mora, presidenta de la prestigiosa Fundación Nueva Cultura del Agua, de formación economista y diplomada en Estados Unidos, en Administración y Política de Recursos Naturales por la Universidad de Cornell, Ítaca, y en Gestión de Recursos Hídricos por la Universidad de Wisconsin-Madison. Es una persona interesada especialmente en la participación de los ciudadanos, los movimientos sociales y de su importancia en la toma de decisiones sobre la gestión de nuestro patrimonio común, el agua y los ecosistemas acuáticos que lo sustentan. Es también autora y coautora de múltiples publicaciones. Algunas podréis comprar ahí a la entrada. Impulsora de la Red Ciudadana por una nueva cultura del agua en el río Tajo-Tello, donde compartió la coordinación desde su creación en el año 2007 hasta el 2011. Presentar hoy aquí a Nuria Hernández Mora nos lleva a dar unos breves apuntes de la reconocida internacionalmente Fundación Nueva Cultura del Agua, de la que es socia fundadora desde el 2001 y su actual presidenta desde el año 2010. La Fundación Nueva Cultura del Agua es una organización sin ánimo de lucro formada principalmente por españoles y portugueses que promueven un cambio en la política de gestión de aguas para conseguir actuaciones más racionales y sostenibles. Está compuesta por profesionales procedentes de diferentes ámbitos, como el universitario, empresarial, cultural, de los movimientos sociales, que a través del conocimiento científico y con sensibilidad social defienden y reclaman una nueva cultura de agua. Desde esta Fundación Nueva Cultura del Agua está trabajando con firmeza y tesón para recuperar los ecosistemas acuáticos, fuentes, ríos, riberas, lagos y humedales, que son la máxima expresión de la vida en nuestro planeta. Defiende la recuperación del valor patrimonial, cultural, emocional, estético y lúdico de nuestros ríos, en una sociedad que ha confundido progreso con negocio y corrupción. Sus integrantes creen sobre todo en esa necesaria y urgente nueva cultura del agua, dirigida hacia la sostenibilidad ambiental. Cuestiones estas y otras que bien vamos a comprobar en la charla de Nuria Hernández Mora, donde percibiremos que es posible una ética que reoriente nuestras relaciones sociales en torno a los usos y la percepción del agua y de la naturaleza en general. Y sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias, Susana. Y la verdad es que, antes de nada, has presentado también a la Fundación, que no tengo nada que decir, pero sí decir que me encanta que hayan elegido a Susana a presentarme hoy, porque la Fundación lo que nos caracteriza, sí hacemos trabajo técnico, científico, etcétera, pero lo que nos caracteriza y a lo que debemos nuestro origen es a apoyar a movimientos sociales en distintos lugares de España. En concreto, los primeros que empezaron a apoyar fue en el Pirineo, que se veían amenazados, gentes y pueblos, zonas rurales que se veían amenazados por grandes proyectos hidráulicos que iban a beneficiar siempre a otras zonas, olvidando sistemáticamente los derechos de las personas que vivían en esos territorios a vivir como querían vivir y disfrutar de sus territorios, de sus ríos y de sus espacios en la manera en la que los habían recibido de sus abuelos y querían pasar a sus nietos, ¿no? Y personas como Susana, la verdad es que hemos trabajado, distintas personas de la Fundación, no yo, somos muchos, yo represento a un grupo de unas 200 personas, ¿no? Muchos con mucho más conocimiento y experiencia que yo, ¿no? Pero que han trabajado con gente de pueblos en Andalucía, en Aragón, en Cataluña, últimamente muy activamente en el Tajo, y espero que empecemos a trabajar ahora mucho en el Duero con distintos movimientos, con gente como Carlos Tomás y otros que nos van involucrando en estos temas, ¿no? Por lo cual agradezco muchísimo que hayas hecho el esfuerzo de venir esta noche hasta aquí y que estés aquí, y espero que podamos seguir colaborando con vosotros, por lo menos empezar a echaros una mano en la medida de lo posible en lo que estáis intentando hacer, que lleváis muchísima razón, como la mayoría de estas luchas, ¿no? Bueno, hoy me han puesto... Otra cosa que quería decir es que para mí es un absoluto honor ser la siguiente en este ciclo
y siguiendo a la persona que me antecedió, que es el cura de Entrevías. Yo le llamo el cura de Entrevías porque su nombre creo que se llama Javier, ¿no? Pero es una persona que llevo admirando desde hace muchísimo tiempo, y cuando vi que él estaba antes que yo, o que yo iba después que él, dije, Dios mío, yo voy a seguir a esa persona que tiene esa trayectoria tan espectacular, ¿no? Entonces, bueno, agradeceros habernos invitado aquí esta noche y espero estar a la altura, por lo menos un poquito, de lo que Javier os contó haciendo. Bueno, yo voy a hablaros del agua, pero el agua como lo entendemos desde la Fundación Nueva Cultura del Agua, el agua como patrimonio común de todos los ciudadanos, ¿no? Y esa visión que intentamos impulsar desde la Nueva Cultura del Agua. Y unas ideas, para empezar, ¿no? Yo creo que el agua lo podemos entender de muchas maneras, bien poliédrico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo podemos entender como recurso económico, como patrimonio común, como vertebradora de paisajes, de sociedades, de territorios, agua como derecho humano, agua como fuente de recreo, ¿no? Y luego agua para qué y para quién, ¿no? Oímos mucho por políticos de determinadas regiones de España, agua para todos, agua para todo, pero claro, esto implica, está bien como eslogan político, ¿no? Y arrastra voluntades y emociona a la gente, ¿no? Como un derecho, como un eslogan detrás del cual posicionarse, ¿no? Pero claro, esto tiene implicaciones, el para todo y para todos, ¿a qué precio? ¿Quién paga ese agua, ¿no? Que se lleve de un sitio a otro, ¿no? Y con qué consecuencias ambientales, cuál es la salud de nuestros ríos, qué consecuencias hay de las decisiones que tomamos de cómo gestionamos el agua, ¿no? ¿Qué consecuencias sociales? ¿Qué pasa con las comunidades ribereñas, ¿no? Como en vuestro caso? ¿Qué pasa con otros usuarios que se ven afectados, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con las generaciones futuras que se verán afectadas por las decisiones que nosotros tomemos hoy sobre cómo gestionamos nuestros ríos, nuestros acuíferos, nuestras aguas, ¿no? ¿Qué retos, qué problemas les estamos legando? Y luego tener en cuenta otra idea clara que todos hemos visto, esto estaba en todos nuestros libros de texto siempre, ¿no? Pero yo creo que lo olvidamos, ¿no? Que son distintas aguas, distintos usos, distintos criterios de gestión, pero un mismo ciclo del agua, ¿no? Y yo creo que una manera un poco de ordenar estas distintas interpretaciones, concepciones o distintas maneras de entender el agua, ¿no? Es una idea una clasificación, por decirlo de alguna manera, que propuso Pedro Arrojo, que fue el primer presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua y el cofundador de la Fundación con otra persona, con Javier Martínez Gil, ¿no? Y él propone una nueva ética del agua pensando que hay como distintas aguas para distintos usos y por lo tanto distintos derechos y obligaciones, ¿no? Está el agua vida, ¿no? que es un derecho humano, como veremos más adelante, reconocido por Naciones Unidas, ¿no? Y que es fundamental para la vida humana, pero también para la salud y la vida de los ecosistemas y de los entornos naturales por donde discurre, ¿no? Luego está el agua ciudadanía, el que utilizamos pues, para bañarnos, para el aseo, para nuestros jardines, para el baldeo de calles, en fin, el agua que utilizamos para tener una mejor calidad de vida como ciudadanos, ¿no? Que conlleva, ya es otro nivel, ya no es un derecho humano, no es esencial para la vida, pero sí conlleva una serie de derechos y deberes ciudadanos. Luego está el agua economía, el agua que utilizamos como input económico, para regadío, para producción hidroeléctrica, para procesos industriales. Y eso la gestión de ese agua ya no es un derecho humano, es decir, es un bien económico, por lo tanto tiene que gestionarse con criterios de eficiencia, de racionalidad económica, etc. Y luego otra categoría que es el agua delito, ¿no? Que es aquellos usos ilegítimos que hacemos bien porque nos apropiamos indebidamente o contaminamos indebidamente, etc. Yo creo que esta categoría está muy bien para pensar, cuando hablamos del agua, esa idea de agua para todo, agua para todos y para todo, bueno, pues que hay distintas categorías y que por lo tanto lo tenemos que afrontar de manera diferente dependiendo de lo que estemos hablando. Yo quiero hablaros un poquito hoy, a ver si lo consigo con cierta rapidez, no hablando demasiado, de un poco cuál ha sido la evolución de la gestión del agua en España, de una legislación que ahora está vigente, la Directiva Marco del Agua, que os contaré que da aplicación en todo el ámbito de la Unión Europea desde el año 2000, y luego quiero pararme un poco en que yo creo que en todo este proceso de crisis económica, profunda crisis institucional que estamos viviendo en Europa y en todo el mundo, pero realmente Europa, en España muy claramente, ¿no? o especialmente crudamente, por decirlo de alguna manera, se están produciendo una serie de procesos de privatización de este patrimonio común que es el agua, ¿no? Y voy a poner a hablar de 3 ejemplos claros, pues que yo creo que, bueno, pues para abrir el debate y para pensar sobre ellos. Y luego, por último, si os quiero hablar de una serie de movimientos ciudadanos que al final yo creo que son los que cambian la realidad, ¿no? Ciudadanos comprometidos de a pie, pequeños grupos de personas que no se resignan a que el progreso tiene un coste insoslayable, ¿no? Sino que realmente luchan por defender un patrimonio común y luchan por defender un modo de vida y generalmente con toda la razón del mundo y que son al final los que cambian las cosas, ¿no? Ciudadanos comprometidos. Bueno,
¿De dónde venimos, no? Y solo quería poner, en el año 85, a los pocos años de empezar nuestra democracia, en España se aprobó una ley de aguas que reformaba una ley que había estado vigente desde 1879, ¿no? Pues para adaptarla al nuevo marco democrático del Estado de las Autonomías, etcétera, ¿no? Y decía claramente, uno de sus primeros artículos, decía, la planificación hidrológica, o sea, la gestión del agua, la planificación, tiene como objetivo fundamental la satisfacción de las demandas del agua. Y el agua, la política de agua, está al servicio de las políticas del desarrollo sectorial y regional, es decir, al servicio de otras políticas económicas, ¿no? Al servicio del desarrollo económico. El agua se sentía como eso, los ríos eran canales que llevaban un agua, que era un input que se podía utilizar para conseguir el crecimiento económico en distintas regiones, ¿no? Y estas eran las imágenes que lamentablemente en los libros de texto siguen estando, son los que están cuando hablamos del agua, es agua como factor de producción para regadío, para generación de energía hidroeléctrica, agua canalizada, etcétera, ¿no? Nos ponemos en pequeños gráficos y decimos no sé cuántos hectómetros cúbicos, o sea, realmente separamos el agua de esa sensación de agua como fuente de vida, ¿no? Y entonces sabemos pues, que el 80 y tantos % del agua que se consume en España se consume para el regadío, que únicamente el 12% para abastecimiento. Esto varía en algunas zonas, en algunas regiones, por ejemplo en la cuenca del Tajo el peso de los abastecimientos es más importante, en la cuenca del Duero el peso del regadío es más importante, etcétera, ¿no? Pero en general esta es la situación en España, ¿no? Y esta vieja política del agua, por decirlo de alguna manera, lo que pasa es que no es vieja porque lamentablemente sigue muy vigente, ¿no? Ha estado regida por una serie de hidromitos, o sea, de mitos que están dentro de la mente de las personas, que tenemos asumidos como verdades incontestables, tanto la sociedad en general como los responsables de la política de aguas, ¿no? Y ¿cuáles son algunos de estos hidromitos? Los leemos en la prensa todos los días, cada vez que hay, vamos, con frecuencia debates sobre temas de agua. Que el agua que no se utiliza para un bien, para un uso productivo, se pierde en el mar, ¿no? O en la región, la comunidad autónoma o el país vecino, ¿no? Portugal en nuestro caso, con el Duero, por ejemplo, o el Tajo. Que hay cuencas excedentarias, es decir, que les sobra agua, y cuencas deficitarias, que les falta agua. A un bosque no le sobran árboles, a una montaña no le sobran rocas, a un río no le sobra agua. Podemos sacar agua, una cantidad determinada para utilizar y tal, pero evidentemente sobrarle por la definición no le sobra. El río lleva el agua que tiene que llevar para funcionar como tiene que funcionar y mantener la vida que tiene ese río, ¿no? Que hay algunas regiones de España que tienen déficit estructural. Esa es una palabra que en la cuenca del Segura llevan utilizando 100 años. Hay un déficit estructural de agua, por lo cual el resto de las regiones tienen que darles para suplir ese déficit que nunca se cubre, ¿no? Porque siempre aparecen nuevas demandas, ¿no? Que frente a las sequías, inundaciones, cambio climático, hay que hacer más presas, más embalses, más canalizaciones, ¿no? Las mismas respuestas de grandes infraestructuras hidráulicas, ¿no? Que hay un debate entre hombres y patos, ¿el agua para los hombres o agua para los patos, ¿no? Una dicotomía absolutamente falsa, ¿no? Porque si no hay agua para los patos y los ríos no están en buen estado, tampoco habrá agua para los hombres, ¿no? Y que el agua es gratis. Eso es otra cosa que está muy metida en España, que el agua es gratis porque el Estado paga las infraestructuras, paga los servicios del agua y por lo tanto agua para todos y para todo. Y el hidromito que ha condicionado y sigue condicionando la política de aguas en España desde hace 100 años y continúa condicionándola absolutamente. Que España está dividida entre la España húmeda y la España seca. Que hay zonas donde hay cuencas excedentarias, que es toda la zona, digamos, verde del norte, ¿no? El Duero, el Ebro, el Tajo, etcétera, y hay cuencas que son estructuralmente deficitarias. Es decir, nosotros no hemos hecho nada para que haya muchas más demandas que el agua que tienen, ¿no? No hemos hecho nada para que hayan proliferado las urbanizaciones, los campos de golf, las piscinas, etcétera. Que haya proliferado la agricultura, sí, una agricultura muy productiva, pero utilizando muchos más recursos de lo que realmente tienen. Simplemente son así, surgió, la región surgió deficitaria. Y esto aparece en los primeros planes hidráulicos de 1930, veintitantos 30 de la Segunda República, continúa en el franquismo y ha continuado durante los 35-40 años de democracia. Sigue rigiendo absolutamente toda la política de aguas. Todos los otros problemas que existen, el 90% de los problemas reales que existen en la gestión del agua están condicionados a este 10%. Y sigue siendo, ahora lo haremos al final, hoy en el Senado, de hecho, se está debatiendo una ley, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, una propuesta de reforma que tiene una serie de problemas, pero es que además les han metido 12 enmiendas a caballo a una ley que no tiene nada que ver, que modifica profundamente la legislación de aguas en España, precisamente para, otra vez, subsanar, teóricamente, dar un parche a un problema que no tiene solución, porque el problema de base, que es que las apetencias han excedido a los recursos que hay, nunca se pone sobre la mesa. Ups, perdón, me he pasado, que como no veo bien...
¿Puedo tener un poquito de luz? Se me ha pasado la... Me he ido al final sin querer. Un momentito. ¿Tienes una luz? Pues no. Ah, espera, ya, perdonad. Bueno, y entonces, ¿cómo se hacía la planificación hidrológica? No sé si lo sabéis, pero hay unos planes hidrológicos que se aprobaron en 1998, según esa ley de aguas del 85, y que luego resultaron en el Plan Hidrológico Nacional, que sí conoceréis todos, del 2001, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía en la planificación entonces, según esta vieja política de agua? Decía, bueno, demandas, agua gratis para todos. ¿Cuánta agua queréis? Pues por supuesto todo el mundo levantaba la mano, máximo, todo, lo que puedas más, porque como se estaba repartiendo, pues vamos a pedir, ¿lo necesitemos o no necesitemos? Pidamos, máximo. ¿Cuánto recurso tenemos? Bueno, pues se estimaba los recursos que había. ¿Cuánta agua hay disponible? En embalses, en aguas subterráneas, en tomas directas, etcétera, ¿no? ¿Cuánta había? Y por supuesto siempre había menos agua disponible que las demandas que se habían sumado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Respuesta, incrementar la oferta, más obras hidráulicas, por supuesto subvencionadas con cargo al erario público, que es el que pagaba, digamos, estas infraestructuras, ¿no? Y al final los planes hidrológicos lo que eran una relación de obras hidráulicas que había construido de nuevos embalses, de nuevas canalizaciones, de nuevas trasvases, etcétera, ¿no? Resultado, bueno, al centro de todo estaba el usuario, como centro de toda la política de aguas, ¿no? Y el resultado es esto. Estos son imágenes del Tajo, que es, como ha dicho Susana, un río en el que yo he trabajado mucho en los últimos años, pero imágenes similares se pueden encontrar en distintas partes de España, ¿no? Pues ríos secos, porque se ha extraído todo el caudal, ríos profundamente contaminados, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que decimos desde la nueva cultura del agua? Venimos diciendo ya 15 años, ¿hacia dónde deberíamos de avanzar? Bueno, pues hacia una comprensión del agua como mucho más que un recurso económico, ¿no? El agua como fuente de vida, con imágenes como esta, que también son verdad, las otras lo eran, pero estas son fundamentales, ¿no? Agua como activo ecosocial, no solo es agua para sostener, digamos, la vitalidad de los ecosistemas acuáticos, sino también somos usuarios todos aquellos que hacemos un disfrute lúdico de nuestras aguas, es decir, que nos bañamos, que pescamos, que la foto de arriba del castillo es la playa de Safonte en Toledo. Yo no sé si habéis estado en Toledo recientemente, pero el río Tajo en Toledo hoy es una cloaca. Son los vertidos de agua de Madrid, espumosos, malolientes, con muertes de peces cada 3-4 años, ¿no? Muertes masivas, cuando falla alguna depuradora o cuando hay... Porque como no baja agua limpia de cabecera, porque el 80% del agua limpia de cabecera se trasvasa hacia el Segura, pues el río Tajo que circula por Toledo es una cloaca. Hace 30 años, el río Tajo en Toledo era la playa, era la piscina municipal. Y era el centro, y lo mismo en Toledo, en Talavera de la Reina, en Aranjuez y un montón de pueblos ribereños. Y yo creo que todos podemos pensar en zonas que han perdido sus playas fluviales, que eran el centro, digamos, social de determinados pueblos, poblaciones. En la Comunidad de Madrid, desde luego, en la cuenca del Tajo, muchísimas, y en muchos otros lugares también, ¿no? Entonces, lo que defendemos es que nosotros también somos usuarios y que nosotros también tenemos un derecho para opinar cómo se gestionan nuestras aguas y nuestros ecosistemas acuáticos asociados, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, pues ¿qué es el agua? Que el agua es un patrimonio escaso, ¿sí? Ubicuo, está en todas partes y es esencial para la vida humana, pero también la vida de los ecosistemas. ¿Cuáles son los valores del agua? Múltiples, ecosistémicos, culturales, territoriales, espirituales, etcétera, ¿no? ¿Quiénes somos los usuarios del agua? Todos. ¿Los usuarios económicos? Sí, pero también todos los ciudadanos que lo disfrutamos de otra manera, ¿no? Y por lo tanto, ¿quiénes tenemos derecho a opinar sobre cómo se gestiona un recurso que es un patrimonio común de todos? Pues todos los ciudadanos, incluyendo los usuarios, pero todos. Y por lo tanto, ¿cómo debe gestionarse el agua? Pues con criterios de sostenibilidad ambiental, de eficiencia, de racionalidad económica y sobre todo, fundamentalmente, porque de ahí se deriva todo lo demás, de transparencia y participación pública. Yo creo que esa es la gran asignatura pendiente de nuestra administración pública en general y la administración del agua en particular, la falta de transparencia y participación pública, porque si realmente estuviéramos informados de las decisiones que se toman y si realmente nuestras opiniones se tuvieran en cuenta, mucho de lo anterior no ocurriría. Pero esto no lo decimos solo nosotros. Como decía, hay una ley europea en el año 2000, se aprobó la Directiva Marco del Agua. Las directivas son las leyes europeas que rigen, digamos, determinadas materias y que son de aplicación instantánea en todo, instantánea, tienen que transponerse en la legislación interna, pero son de aplicación en todos los países miembros de la Unión Europea. Y la Directiva Marco estableció un marco común de política de gestión del agua para todos los países de la Unión, para los 27 países. Y lo primero que dice, la primera frase de la directiva es:
que el agua no es un bien comercial como los demás, sino que es un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal. Y toda la directiva se articula alrededor de esos principios. Tiene un calendario muy claro. La directiva se aprobó en el 2000, en el 2003 todos los países tenían que reflejarla en su legislación interna, y luego había una serie de hitos a lo largo de los años, de manera que en el 2009 tenían que estar aprobados unos planes hidrológicos de cuenca que consiguieran, que el objetivo era que en el periodo 2009-2015 consiguieran alcanzar el buen estado. La directiva la llama buen estado de las aguas, en el fondo es la buena salud, es decir, lo que los europeos, Europa vino a decir que llevábamos décadas ejerciendo tal presión sobre nuestros ríos, nuestros acuíferos, nuestras zonas costeras, que estábamos poniendo en peligro la capacidad de esas fábricas naturales de agua de seguir proporcionándonos agua suficiente en calidad y en cantidad que necesitábamos, pues, para los distintos usos que hacemos, consumtivos y no. Y por lo tanto que eso tenía que cambiar, que realmente teníamos problemas muy serios en Europa, ¿no?, de contaminación, de degradación, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces, como digo, en 2009 tenían que haberse aprobado los primeros planes, ahora vemos cómo estamos, de manera que en diciembre, dentro de 2 semanas, del 2013, tenían que ponerse en marcha las medidas contempladas en esos planes para conseguir mejorar la salud de estos ecosistemas, de manera que en el 2013 viéramos, a ver, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Estamos alcanzando nuestros objetivos? Sí, no, pues si no hemos alcanzado tenemos que corregir las medidas que habíamos propuesto, de manera que en el 2015 teníamos un nuevo plan para el siguiente periodo de 6 años, son planes por 6 años, ¿vale? Cada 6 años, entonces hay que revisar, y son planes en los cuales nos exigen proponer objetivos, saber cómo estamos, proponer objetivos, poner unas medidas para cumplir esos objetivos y revisar si los estamos cumpliendo o no. Esto lo que te viene a decir es muy complicado, pero estas son todas las cuencas hidrográficas en España. 25 demarcaciones hidrográficas donde tenemos que aprobar un plan hidrológico para conseguir estos objetivos. La fila de arriba es el calendario que establece Europa. Todas las demás son España. Y lo que viene a decir, donde cambia de azul a verde en la fila de arriba, es que es 2009. En 2009 tenían que haberse aprobado los planes. En España, en ningún caso se han aprobado los planes en el 2009. Y todavía hoy hay 3 planes hidrológicos, el del Tajo, el del Segura y el del Júcar, que siguen sin estar aprobados. El del Duero se aprobó hace un año prácticamente, en diciembre del 2012, con muchísimo retraso. ¿Por qué? Bueno, múltiples motivos, fundamentalmente políticos, pero realmente de una resistencia profunda a este cambio de modelo. Lo que nosotros llamamos la comunidad política del agua, es decir, aquellos que han tenido el poder de decisión sobre cómo se gestiona el agua en nuestro país, que son fundamentalmente comunidades, o sea, los regantes como grupo de presión, ¿no? No los individuales, sino las grandes comunidades de regantes y FENACORE, las grandes hidroeléctricas, las grandes empresas constructoras con interés en mantener la obra hidráulica como una fuente de trabajo, de ingresos, ¿no? Digamos, se han resistido tremendamente a este cambio de paradigma, por decirlo de alguna manera, y la administración hidráulica les ha acompañado en gran medida. Hubo un pequeño ventana, 2004-2008, con Narbona como ministra, que intentaron cambiar, pero bueno, pues evidentemente no duró como ministra y las cosas, pues, no han cambiado demasiado, lamentablemente. En Europa, solo esto para decir que en Europa todo el mundo ha cumplido los deberes a tiempo, a excepción de España, Portugal y Grecia. Que estamos, bueno, el ministro se ha comprometido a terminar ahora en diciembre, en fin, en ello estamos. Con multas viniendo de Europa porque no hemos cumplido, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es el pilar? Le voy a explicar muy rápido, pero es importante, yo creo que entendemos, porque nos da unos derechos ciudadanos importantes la directiva marco, que podemos incidir, nos da derecho a incidir en las decisiones que se toman sobre el agua. Entonces yo creo que es importante, pero es una legislación muy compleja y yo creo que la gente a veces no entra porque es muy técnica, ¿no? Pero yo creo que entender un poco cómo funciona es importante porque tenemos el derecho de incidir sobre las decisiones que se toman, ¿no? Bueno, la directiva está hecha en 3 pilares. Sostenibilidad ambiental, como digo, racionalidad económica, fundamentalmente decir que el que contamina tiene que pagar por esa contaminación y que hay que recuperar los costes de los servicios del agua. Y un tercer pilar muy importante, que es transparencia y participación pública. La directiva dice que todas las decisiones que se tomen sobre el agua, en la planificación y en la gestión, tienen que ser con participación pública y con transparencia e información, ¿no? Bueno, como digo, en España, 25 demarcaciones hidrográficas, 25 planes hidrológicos. En el primer pilar, sostenibilidad ambiental, como decía, los planes empiezan diciendo conociendo el estado. Entonces, lo que viene a decir, el grafiquito ese dice, realmente lo que utilizamos una serie de indicadores, pues como cuando vas al médico y te hacen todo tipo de pruebas, análisis de sangre, radiografías, etcétera, pues lo mismo.
Para ver la salud de los ríos se utilizan indicadores químicos, a ver si están contaminados o no, qué tipo de química tiene, físico-químicos, indicadores biológicos, porque dicen que los animales que viven en el río nos indican si ese río a largo plazo está bien o no, ¿vale? No son contaminación puntual, sino cuál es su estado en general, ¿no? Y luego indicadores hidromorfológicos, es decir, el río necesita un caudal determinado que varía a lo largo del año y unas condiciones de morfología naturales, ¿no? Con sus meandros, con sus bosques de ribera, etcétera, ¿no? Y para las aguas subterráneas se mira fundamentalmente la cantidad de agua que hay en el acuífero y la calidad química, ¿no? ¿Qué dice la directiva? Si los ríos están en estado peor que bueno, o sea, inaceptable, deficiente, malo, lo amarillo hacia abajo, el plan tiene que proponer medidas que nos permita llegar al buen estado, a la buena salud. Y si está en estado mejor que bueno, es decir, si está en buena salud, en el azul o verde, no puede hacer nada nadie para deteriorar ese estado. Teóricamente. Porque en realidad se ha hecho de todo desde el año 2000. Pero bueno, teóricamente así funciona, ¿no? Y solo os pongo un poco los resultados de esa evaluación del estado. Esta es la cuenca del Duero. He señalado un poco Ávila ahí. Y en la cuenca del Duero, los que se ven en rojo, los ríos, son las aguas superficiales, los ríos, arroyos, etcétera. En rojo es que están en estado peor que bueno, ahí hay que hacer cosas para mejorar. Y lo que está en verde está bien. Realmente veis que las cabeceras suelen estar bien. La zona de Ávila tiene muchísimas presiones, de todo tipo, de encauzamientos, de mini eléctricas, de extracciones excesivas, de contaminación, etcétera. Y las aguas subterráneas, parecido. El problema fundamental con las aguas subterráneas en toda Europa, en España también y en el Duero igual, es contaminación difusa por nitratos fundamentalmente, ¿no? Por la agricultura fundamentalmente. Y este es el Tajo, porque Ávila está entre las dos cuencas, entre el Tajo y el Duero, ¿no? Y este es el Tajo. El pobre río la verdad es que está fatal. Y bueno, pues como veis, todas las presiones son pues de los vertidos de Madrid que influyen muchísimo en la calidad del agua en todo el tramo medio del Tajo, el trasvase Tajo Segura, que se lleva el 80% del caudal de travesera, y en la zona que he puesto en círculo y en rojo es la zona un poco de Gredos, que lo que tiene del Tietar, del Alberche, ¿no? Que tiene dos presiones fundamentales, unas presiones urbanísticas y de vertidos muy fuertes, desarrollos urbanísticos, y en el Alberche el trasvase de agua a Madrid para garantizar los abastecimientos de Madrid. Como Madrid no se abastece de la cabecera del Tajo, porque la cabecera del Tajo, simplificando, se va al Segura, al Mediterráneo, pues Madrid chupa todo lo demás. Entonces la presión sobre toda la Sierra de Guadarrama, sobre el Alberche y dentro de poco, y no estará muy lejos, sobre el Tietar, es tremenda. Porque los grandes embalses de cabecera que deberían garantizar los usos a todo lo largo de la cuenca están reservados para el Mediterráneo y el trasvase Tajo Segura. Bueno, y esta es la situación un poco como en el mismo mapita del Duero. Como veis, el Tajo en todo su tramo medio está fatal. Bueno, y una vez que hemos hecho ese diagnóstico, lo que los planes han hecho, o deberían hacer, es proponer medidas tanto sobre la calidad, sobre la cantidad, de manera que el agua lleve suficiente agua, en buena cantidad, en la medida de lo posible restaurar los ríos a su estado más natural, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente lo que ha pasado es que la mayoría de los planes, documentos de 6.000, 7.000 páginas, que son difícilmente procesables por casi nadie, han vuelto un poco a las andadas, por decir. Se invierte mucho, sí, en depuración y es importante porque tenemos otras obligaciones europeas, pero la mayoría de las medidas siguen siendo de infraestructuras. No hemos hecho el cambio a hacer medidas de restauración fluvial, a rescatar derechos, quizá en ríos que tienen demasiados derechos concedidos y no hay agua suficiente para todo, ¿no? Y la única manera de conseguir que mejore su estado es dejar que fluya más agua por el río, en su estado natural, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea de cómo funciona. La segunda parte, el eje de la directiva, dice que tenemos que recuperar costes, es decir, que llevar agua desde el río o desde el acuífero hasta nuestros grifos en casa o hasta la boca de riego o hasta la industria que lo va a utilizar cuesta dinero de cogerlo, de llevarlo, de transportarlo, de energía, de limpiarlo, de potabilizarlo, etc. Y esos costes se tienen que pagar, porque dice la directiva que si se tienen que pagar se introduce un elemento de racionalidad, por lo cual seremos más consumidores más responsables de agua, por decirlo de alguna manera, ¿no? No dice que se tienen que recuperar el 100% de los costes, pero que hay que establecer una política de precios que nos ayude a hacer un uso más sostenible del agua, ¿no? En España es el quinto
veis un poco los consumos, el precio del agua y está un poco desfasado, porque el precio medio del agua, acaba de salir una noticia, estamos en el consumo urbano 1,7 euros metro cúbico, pero es que en Dinamarca pagan 3,5 y en Berlín 4. Es decir, realmente en España el agua está muy barata, ¿no? Otra cosa es que digamos que habrá que establecer criterios sociales, especialmente ahora, ¿no?, para aquellas familias que no puedan pagar, y evidentemente tiene que haber subvenciones en determinados momentos y tal, pero el precio tiene que ser el precio, tiene que ser explícito por lo menos, ¿no? Y luego ya podemos decidir qué políticas sociales establecemos para que nadie pierda ese acceso al derecho humano básico del agua de abastecimiento, ¿no? Bueno, el Ministerio hizo unos estudios estudiando el precio del agua en España, como digo, en ese periodo 2004-2008, ¿no? Y que sacó muchísima información. La verdad es que son estudios muy buenos, están disponibles en la página web del Ministerio. Y decían que en España se recuperaba el regadío, por ejemplo, el 80% del precio del agua. Algo que no es así, ¿no? Realmente en estudios que hemos hecho nosotros, simplemente directos, ingresos menos gastos, como harías la contabilidad en tu casa, ¿no? ¿Cuánto recauda, por ejemplo, esto es en el caso del Júcar, ¿no? ¿Cuánto recauda el Júcar en cánones de agua, es decir, los usuarios que pagan una cantidad determinada en cánones y tarifas, y cuánto se gasta? Pues en estos cálculos sencillitos no llegamos a recuperar ni el 12% del coste del agua, es decir, el resto lo financiamos entre todos los españoles. Y no se ha avanzado nada en esto. Estos informes se hicieron, se metieron en un cajón y nunca más se ha hablado de la política de precios. También es cierto que en otros países europeos tampoco. Y la tercera parte, que yo creo que es lo más interesante ahora, y para nosotros y especialmente con los conflictos que tenéis ahora en esta zona, ¿no?, que es la tercera pata de la directiva, y dice en uno de sus considerandos dice explícitamente: el éxito de la presente directiva depende de la información, las consultas y la participación del público, incluidos los usuarios, es decir, la participación de todos nosotros, ¿no? Hasta ahora la participación, yo no sé si lo conocéis o no, pero en las confederaciones hidrográficas en España, desde el principio de sus orígenes, en 1923-26, que es cuando se creó la primera, la del Ebro, había participación de usuarios, es decir, los regantes, los hidroeléctricos estaban sentados en los distintos órganos de participación, ¿no?, la Asamblea de Usuarios, la Junta de Gobierno, etc. Pero únicamente estaban representados los usuarios económicos. Los otros usuarios, los usuarios comunes, todos nosotros, a lo mejor hay alguno aquí que sí sea usuario económico, pero como usuario, como ciudadano, no estábamos representados, ¿no? Era una representación muy limitada. La directiva dice no, que tiene que ser amplio, que tiene que ser toda la sociedad, ¿no? ¿Y cómo se reflejaba eso? Pues esto es un ejemplo de algunos consejos del agua de distintas confederaciones hidrográficas. Por ejemplo, en el Duero, si veis, de 75 miembros de consejos del agua, que son los que tienen que votar los planes hidrológicos, los que tienen que aprobar los planes hidrológicos, pues de 75 miembros hay 2 que representan intereses ambientales. El resto son regadío, empresa, usos económicos o administraciones públicas. Es decir, la diversidad no existe, ¿no? Entonces, sí, bueno, la directiva dice que hay que cambiar y hay que hacerlo diferente. La directiva dice que hay que hacer procesos de participación pública, que los planes hidrológicos se discutan, y se hizo. En unas confederaciones hidrográficas mejor, en otras peor. Pero se hicieron reuniones, en el Duero salieron, hablaron con distintas organizaciones de vecinos, con comunidades de regantes, con pueblos que quisieron acercarse para hablar del tema, etc. Mal que bien, se hizo en todas partes. ¿Qué pasa? Que realmente esta ha sido la actitud y sigue siendo la actitud de la Administración Pública Española. Esto es un dibujo del Roto, que a mí me gusta mucho, ¿no? Y dice, ¿qué dice? Diálogo, participación, equidad, negociación, generosidad, pero qué tonterías tiene que oír uno, ¿no? Y realmente eso es como lo han hecho. Se han afrontado los procesos de participación pública como, bueno, sí, vamos a hacer unas reuniones, a ver que la gente diga lo que quiera, pero luego vamos a decidir los de siempre. Porque en realidad han decidido los de siempre. En las cosas pequeñas, en las cosas que no tienen implicaciones económicas, pues sí, hablamos y tal, pues sí, vamos a poner unos arbolitos aquí, vamos a hacer, vale, de acuerdo. Pero en las cosas gordas de verdad, las decisiones se han tomado detrás de puertas cerradas una y otra vez, una y otra vez. Pongo aquí algunos ejemplos, pero además con absoluta opacidad. Bueno, pues en el caso vuestro del Corneja está clarísimo, ¿no? Pero es que eso, a escala del Corneja, es que en el Tajo se ha hecho un plan de cuenca con una participación pública nefasta, pero bueno, alguna participación pública, pero realmente el trasvase, que es lo gordo, se ha decidido en una negociación a puerta cerrada, opaca totalmente, entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Comunidad Autónoma de Murcia y la Comunidad Autónoma de Valencia, que ha resultado en un memorándum de entendimiento que ha dicho que diga lo que diga el plan, sus intereses nunca serán afectados, y que ha resultado hoy en la introducción y en la aprobación por medio en el Senado de unas enmiendas que garantizan exactamente eso, que el plan hidrológico que se ha hecho con consulta pública y tal no vale para nada,
porque sus intereses económicos no se verán tocados. Y lo mismo con el Júcar Vinalopó, lo mismo en el Ebro, etcétera, ¿no? O sea que realmente este derecho que tenemos, yo creo que tendrá consecuencias en Europa y puede tener consecuencias importantes y se pondrán quejas en Europa y yo creo que va a haber consecuencias. Pero realmente tenemos que trabajar y yo creo que nos compete a nosotros como ciudadanos también creernos este derecho que tenemos y exigir que se cumpla, ¿no? Como ya lo estáis haciendo. Bueno, esta es un poco la primera parte para hablar de la directiva porque yo creo que es importante que lo entendamos porque el primer ciclo de planificación 2009-2015, el plan se aprobó hace un año en el Duero, en el Tajo se aprobará ahora en diciembre y ahora está empezando el siguiente plan. Y aunque es una cosa compleja y aunque es importante involucrarse porque afecta a todo, afecta a nuestras tomas de suministro para abastecimientos, afecta a las zonas donde nos bañamos en verano, afecta a nuestros usos del agua, ¿no? Y también a tus usos económicos, si eres un regante o eres una industria, etcétera, ¿no? Una ciudad, etcétera. Pero es que en paralelo a todo esto está habiendo una serie de procesos dentro de todas estas reformas estructurales que estamos teniendo para ajustarnos, ¿no? Tantos ajustes y tantos adelgazamientos que estamos teniendo últimamente, ¿no? Dentro del sector público, donde este patrimonio común, este bien público que es el agua, se está privatizando poquito a poquito. Bien su gestión, bien el agua directamente. Y voy a poner 3 ejemplos claros que luego yo creo que podemos hablar un poco más, que Susana también podrá aportar, ¿no? El primero son los procesos de privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento. No sé si estáis familiarizados, pero probablemente sí. Ha habido un conflicto enorme en Madrid, el canal de Isabel II ha intentado vender el canal para sacarlo a bolsa, por decirlo de alguna manera. En Candeleda, en la Sierra de Gredos, se ha dado una concesión para la gestión del agua a 30 años a una empresa privada. Ávila, sin ir más lejos, que estaban comentando hoy, creo que es Aquajet, ¿no? que lleva la gestión, ¿no? Y eso es algo que en España lleva pasando hace mucho tiempo, es decir, siempre ha habido empresas privadas, fundamentalmente son 2, porque tampoco es que haya un mercado enorme de empresas que se dediquen a esto, son a nivel mundial 3 o 4 y en España el 90% se lo reparten 2. Que han hecho, digamos, la gestión para municipios, es decir, el municipio tiene la responsabilidad de la competencia, el agua sigue siendo pública, pero la gestión la hace una empresa privada, ¿no? ¿Qué pasa? Esto ha sido un movimiento muy fuerte y estas empresas multinacionales, las 2 o 3 multinacionales, tienen muchísimo poder y mucha influencia, ¿no? Hasta el punto que en el año 2010 Naciones Unidas declaró, que hay una crisis mundial en el tema de abastecimiento y saneamiento, como bien sabéis, que el derecho al agua potable y al saneamiento era un derecho humano básico. Y eso tiene consecuencias importantes a la hora de que gestionamos este derecho al abastecimiento y saneamiento. En Europa ha habido una iniciativa ciudadana que ha conseguido casi 2 millones de firmas para presentar, es la primera iniciativa ciudadana que consigue suficientes firmas para que el Parlamento Europeo presente una propuesta de ley para que Europa reconozca el derecho humano al agua. ¿Qué pasa en España? En España, como digo, generalmente un tercio, hasta hace unos años, un tercio de los abastecimientos los gestionaban estas 2 empresas privadas, fundamentalmente, Aqualia y Aquagés. Una de ellas es FCC y la otra es Aquar, que a veces son parte de otras multinacionales, pero bueno. En los últimos 5 años, ese porcentaje ha pasado de un 33 a un 42%, y los procesos siguen. ¿Por qué? Porque para municipios con problemas serios, porque si dijeras que la decisión se hace, bueno, es que no se está haciendo bien y es que la empresa privada realmente lo va a hacer mucho mejor que nosotros, tenemos un problema serio, vamos a privatizar, vamos a hablar, vamos a establecer un contrato por 5 o 10 años que hagan unas inversiones, que mejoren, pero no. El único criterio, o el criterio fundamental, es que cuando tú privatizas el servicio, tú consigues un canon, una cantidad importante de dinero, que a los ayuntamientos ahora mismo con problemas serios de financiación les viene fenomenal. Un canon que además no es finalista. El agua que te paga la empresa lo puedes utilizar para lo que quieras, para carreteras, para pagar la deuda, para construir un polideportivo. No creo que se construyan muchos polideportivos ahora, pero vamos, se han utilizado para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el atractivo político de esta decisión es tremenda, ¿no? Es dinero que se puede utilizar para lo que quiere y que te viene hoy. Las consecuencias, como tú firmas un contrato de 30 años, ya se ocuparán todo de las consecuencias para tu pueblo, para tu ciudad, etcétera, ¿no? Y por otro lado, el problema, como hay problemas de financiación, subir el precio del agua, nosotros, y eso es una responsabilidad nuestra como sociedad, nunca lo aceptamos. Es decir, no hay ningún político que se precie, quizá me equivoque, que tenga las narices, por decirlo de alguna manera, de decir, no, es que el coste del servicio del agua habría que subir el precio del euro que cuesta metro cúbico a 3. Porque necesitamos mejorar la red de alcantarillado, porque necesitamos mejorar la red de abastecimiento, porque necesitamos una nueva depuradora, lo que sea. Aunque la depuradora no es responsabilidad del ayuntamiento. Pero bueno, nadie lo hace, porque
pero porque el precio político que pagan, si eso lo hacen, es tremendo. Entonces es mucho más fácil para el responsable decir, no, lo voy a privatizar y que sea la empresa la que suba el precio y ya se llevará él o ella o el coste social, digamos, o político del tema, ¿no? El problema es que la privatización, hay una frase de un compañero de la Fundación que dijo recientemente en un artículo de prensa y me gusta mucho, ¿no? Leandro, un colega. Dice, la privatización de la gestión del agua es la más flagrante renuncia por parte de los políticos a sus responsabilidades y competencias como gestores de servicios públicos básicos. El abastecimiento es una de las 2-3 competencias esenciales de los ayuntamientos. Entonces, a mí que un político me diga, que un responsable, que un alcalde me diga, no, es que eso no lo sé hacer bien y lo voy a privatizar, entonces no sabes hacer bien tu trabajo, entonces no te presentes, que venga otro que sabe hacerlo, ¿no? ¿Que hay problemas? Evidentemente hay problemas, ¿no? Pero la solución no es vender el servicio a 30 años con unas condiciones nefastas para los ayuntamientos sistemáticamente, perdiendo toda capacidad de control y donde todas las mejoras en eficiencia no revierten al pueblo, sino que revierten a los accionistas de la multinacional que ha pagado por ese servicio, ¿no? En hidromitos solo quería poner 3 ideas, hay muchos más y en la página web de la Fundación que pondré al final tenemos un documento donde explicamos un poco los mitos de la privatización y yo creo que es interesante y todos nuestros informes están gratuitamente disponibles a quien quiera consultarlos, ¿no? Una de las cosas que se dicen es que la capacidad inversora del sector privado puede resolver los problemas de financiación del sector público. Vale, entonces por lo tanto vamos a privatizar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los beneficios de la gestión no revierten al ayuntamiento, no revierten a los ciudadanos, revierten, como digo, a los accionistas. Además, muchas veces en los contratos de cesión el ayuntamiento garantiza una rentabilidad mínima. Y si no consigue la empresa esa rentabilidad, nosotros les pagamos para garantizar esa rentabilidad. Y además, si hay quiebra financiera y pasa una y otra vez del servicio porque no funciona, entonces el ayuntamiento tiene que entrar, está pasando en Toledo ahora mismo, y pagar una cantidad millonaria a la empresa concesionaria para garantizar que no quiebra económicamente. Y son empresas que realmente no tienen interés a largo plazo, o sea, el interés es un interés empresarial que está bien, o sea, que es perfectamente legítimo, ¿no? Pero quizá no es la mejor manera de gestionar un servicio esencial para los ciudadanos, ¿no? Otra cosa que dicen es que el sector privado es más eficiente, porque como se mueve en competencia, ¿no? Pues la competencia te hace ser más eficiente y más eficaz, etcétera. Pero no existe competencia. Como digo, puede haber una mínima competencia por conseguir el servicio, pero como te digo, 2 empresas se reparten el 90% del mercado en España, ¿no? Pero es que una vez que tienes el servicio, no hay competencia. Tú no puedes decir, yo no puedo decir, yo vivo en Madrid, Canal de Isabel II, no me gusta mi servicio del agua, me voy a ir con el de enfrente, ¿no? Porque no tienes un proveedor, es un monopolio. Entonces tú le estás dando a una empresa privada un monopolio con un precio fijo y además uno de los servicios que tiene una garantía de pago mayor. Y yo estamos en el 90 y tantos, 98% de los ciudadanos pagamos religiosamente nuestro servicio del agua, ¿no? Un chollo, vamos, un chollo. Y luego, una cosa que se dice es que una adecuada regulación en un contexto de liberalización puede funcionar muy bien. El problema es que el servicio del agua no está regulado en España, por lo cual las empresas, cada ayuntamiento pequeño, negocia con unas empresas muy grandes unos contratos en condiciones que generalmente son ventajosas para la empresa y no son nada ventajosas para los ayuntamientos. Bueno, y no voy a entrar en esto porque es mucho, pero simplemente defendiendo la gestión pública, yo creo que como ciudadanos críticos, como dice el ciclo de conferencias, también tenemos que exigir una gestión pública que cumpla los requisitos que estamos exigiendo al privado, digamos, que criticamos del privado. Es decir, demasiadas veces la gestión pública realmente no es transparente, la gestión pública no es eficaz, no es eficiente, entonces yo creo que nos compete también exigir que la gestión pública cumpla una serie de requisitos mínimos, ¿no? Segundo área de privatización, la privatización de las fuentes de suministro, el agua embotellada. Y aquí es el tema del Corneja, ¿no? Y yo voy a decir 2 cosas, una serie de cosas a tener en cuenta porque, insisto, una vez más, como ciudadanos críticos tenemos que pensarlo así, ¿no? Primero, Bezoya, en este caso, o cualquier otra empresa embotelladora, no está generando un servicio que nadie compra. El consumo de agua embotellada se ha duplicado en el mundo en los últimos 10 años y en España crece de manera exponencial desde hace ya varios años. Entonces, realmente tenemos un problema social serio donde estamos aceptando lo que nos están vendiendo, que es que el agua de botella es de mejor calidad que el agua del grifo. Hay lugares en que sí, incuestionablemente, que hay problemas, pero lo que tenemos que exigir es que ese agua de grifo
ese agua de boca sea de buena calidad. No irnos a pagar un agua embotellada que tiene unos problemas ambientales brutales, de residuos, de consumo de energía, de consumo de agua, de impacto en zonas naturales. Son siempre zonas, como te voy a contar, zonas especialmente valiosas desde el punto de vista natural, las fuentes de los ríos, etcétera, que generalmente se destrozan, ¿no? ¿Tiene realmente mejor calidad que el agua del grifo? En muchas ocasiones no. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha sacado estudios que dicen que en países desarrollados, esto es muy contextual, ¿no? Pero en países desarrollados, que los análisis que se hacen del agua de boca en las ciudades muchas veces garantiza la calidad mucho más que el agua de botella, ¿no? Y luego el precio que pagamos, como decía. El precio medio en España del agua de grifo en zonas urbanas es 1,7 euros metro cúbico. Por el agua embotellada pagamos 2.000 euros metro cúbico. Yo creo que ahí hay un margen amplio para mejorar los servicios de abastecimiento de los ayuntamientos y no recurrir al agua embotellada, ¿no? Y luego, evidentemente, cuando tú plantas una planta embotelladora en una zona donde además se abastecen muchos municipios, que suele ocurrir una y otra vez porque son los mismos fuentes de suministros, donde está el agua de mejor calidad, pues estás poniendo en peligro esas fuentes de suministro, que eventualmente tienen que recurrir a que les pongan otra canalización de otra zona, de otra agua, a mayor coste, peor calidad, etcétera, 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 ¿no? Y como digo, es un negocio espectacular, porque es una materia prima gratuita, que el único coste es el coste de embotellamiento de transporte, ¿no? Y que nos venden, como digo, a 2.000 euros metro cúbico. A tener en cuenta, España es de los 10 países del mundo de mayor consumo por cápita de agua embotellada. Y he puesto un par de imágenes, no voy a entrar mucho más, pero está, bueno, el tema del Corneja, que yo creo que en el debate podemos hablar un poquito más, ¿no? Pero es que se ha pasado hace nada al otro lado. En Cambrones, ¿no? Yo conozco esa zona y conozco el río Cambrones, ando por esa sierra y he visto los impactos, ¿no? Esto hay una página web que está muy bien, si queréis entrar, que de hecho me pasó Carlos Tomás, de Ciudadanos por Segovia, donde se ve muy claramente con imágenes cuál ha sido el impacto, ¿no? Desde el punto de vista natural, y una zona que tiene problemas de abastecimiento serios a los pueblos de la zona, ¿no? Y el tercer aspecto de la privatización o la mercantilización de lo público son los mercados del agua, ¿no? La progresiva liberalización de los mercados del agua. Y no voy a entrar mucho porque yo creo que no veo el reloj, pero yo creo que ya llevo demasiado tiempo hablando. Pero en España, desde el año 99, existen dos posibilidades de intercambio de aguas. Hay un mercado de aguas muy, muy regulado que sirve para hacer frente a problemas de escasez en zonas concretas, ¿no? Que son los contratos de cesión y los centros de intercambio. Insisto, no voy a entrar mucho, pero sí existen. Tiene que tener autorización administrativa, tiene que cumplir una serie de criterios muy claros. Y uno de los criterios, una de las condiciones, es que las ventas no se pueden hacer entre distintas demarcaciones hidrográficas. La idea es que la gestión del agua es por cuenca hidrográfica y que cada cuenca se tiene que apañar más o menos con lo que tiene, ¿no? Y que la venta de agua entre cuencas tiene que ser algo excepcional. De hecho, en la sequía del 2005-2008, no sé si la recordáis, pero fue una sequía excepcional en España y hubo muchas zonas que tuvieron serios problemas de abastecimiento, regadío, etcétera, ¿no? Como la de los 90, ¿no? Y entonces, como ya existía la figura de los mercados, excepcionalmente se aprobaron unos decretos, Real Decreto Ley, como nos encanta en España legislar todo por Real Decreto Ley, no vaya a ser que los ciudadanos podamos opinar y entrar en el debate y no se puede aprobar lo que quieren aprobar, ¿no? Pues se aprobaron Reales Decretos Leyes de sequía, ¿no? Donde permitían, excepcionalmente, que se vendiera agua entre cuencas hidrográficas. ¿Qué pasó? Y en eso lo veis en la columna de las ventas de agua. En el 2007, normalmente se había vendido agua cada año muy poquito, utilizando las figuras que existían, pues muy poquita agua, eran volúmenes pequeños. En los años de sequía hubo una serie de comunidades de regantes en la cuenca del Tajo, comunidades de regantes que no estaban regando, que de hecho estaban en un proceso de modernización de regadíos y por lo tanto no estaban en explotación en ese momento, y vendieron el agua que tenían asignada a los regantes del acueducto Tajo Segura, el Sindicato Central de Regantes de Tajo Segura, en la cuenca del Segura, Júcar, etc. Esos volúmenes no circularon por el Tajo, por lo cual el Tajo, que estaba en un momento de sequía y con problemas muy serios de abastecimiento, problemas muy serios de calidad, perdió todavía más volúmenes, una venta de lo cual se beneficiaron una serie de señores por vender un bien que no es suyo, para empezar, ¿no? Bueno, pues sin entrar mucho más en ello, hay una serie de mercados informales, etcétera. Hoy, en el Congreso, que he dicho en el Senado, se está aprobando, sin ningún tipo de participación pública, sin ningún tipo de debate, ni siquiera debate parlamentario, una serie de enmiendas que el Partido Popular metió al proyecto de ley de evaluación de impacto ambiental. Y en estas enmiendas, esencialmente, lo que hace, por un lado, es lo que os decía antes, decir que lo que diga el plan del Tajo da igual, porque vamos a garantizar
que los regantes del Segura pueden seguir recibiendo las aguas del trasvase, haya o no haya suficiente agua para cumplir las necesidades del Tajo, pero además permite por primera vez que los usuarios, los concesionarios de agua de cualquier cuenca hidrográfica pueden vender agua a otra cuenca hidrográfica sin necesitar el permiso, digamos, del Congreso, como era anteriormente mediante decreto ley, etc. Es decir, han liberalizado absolutamente el mercado del agua, lo cual quiere decir que concesionarios se pueden beneficiar, por decir una cosa, con muy poca control administrativo de un bien que es de todos, sin tener en cuenta, digamos, las consecuencias ambientales y sociales que puedan tener, ¿no? Y ya para terminar, quería un poco decir que dentro de este contexto, que lo estoy pintando un poco negro, hay una serie de movimientos ciudadanos que se están creando y que yo creo que están siendo, lo que están siendo realmente es estar alertas a lo que está pasando y denunciar y demandar el derecho a estar informados, el derecho al poder opinar, el derecho al poder influir en la toma de decisiones, ¿no? Ahora existen redes, se llaman redes, han cogido el nombre de la nueva cultura del agua, pues yo creo porque se identifican con esta idea de agua patrimonio, ¿no?, de que estábamos hablando. Y existen estas redes ya en el Tajo, en Andalucía, en el Júcar, en el Ebro, en Navarra se ha creado una, ¿no? Y en el fondo lo que hacen son redes virtuales, funcionan por correo electrónico, se reúnen de vez en cuando y se apoyan unos a otros. Veis algunas imágenes de las distintas del Tajo que se creó en 2007 y se apoyan cuando existen determinados conflictos que entienden que es un conflicto común, ¿no? Porque bien les unen, pues, identidades territoriales o de cuenca, etcétera, ¿no? Y realmente poco a poco lo que están consiguiendo es un poco en esa demanda de esos derechos ciudadanos de poder influir, de poder estar informados y de poder participar activamente en la toma de decisiones de un recurso, de la gestión de un recurso que es un patrimonio común de todos.